escuchar y aprender, para mejorar, para conocer a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y seguimos en esta serie de Nehemías. Eduardo García nos va a compartir sobre capítulo 4. Vamos a leer de 1 a 14. Y escribe así Nehemías. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se alzaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Que el Señor ayude a Eduardo y que podamos aprender más. Seguro que podéis recordar el viernes pasado, cuando tuvimos la posibilidad de ir escuchando la explicación del capítulo 3 por parte de la mujer de Abel, que se llama... Sí, y entonces sacó mucho del capítulo 3. Ahora vamos entonces a mirar el capítulo 4, cuando empiezan a tener avances, pero también problemas. Versículos 1 al 3, vemos la burla. Cuando Sanbalat oyó que reconstruían el muro, entonces encontramos que estaba bien enfadado. Y no solamente se enojó, sino se empezaba a burlarse de los judíos. Y entonces, aún llegando al punto, como dice en el versículo 3, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Burla. Los enemigos suelen usar la burla para desanimar y sembrar duda. Y encontramos que las palabras de burla buscan que
ellos dejaran de hacer la obra para el Señor. Y tantas veces lo mismo puede ocurrir con nosotros. Las palabras de burla que pueden ir desanimándonos para seguir la obra del Señor. Hoy los creyentes también enfrentamos burlas, a veces por nuestra fe, por nuestros principios o el servicio que realizamos en el trabajo o donde sea, que podemos ser objeto de burla. Y así podemos orar pidiendo fortaleza emocional y espiritual ante críticas y burlas. Y tenemos que ir orando por los jóvenes que aman al Señor cuando empiezan sus trabajos, o cuando un joven empieza dentro de pocas semanas, cuando empieza el nuevo curso. Al estar en otra clase o otro instituto, también puede ser objeto de burla. Y por lo tanto tenemos que ir orando por ellos y ir orando por nosotros mismos, por un corazón firme para seguir sirviendo al Señor, sin importar las voces contrarias. Entonces, mientras estoy hablando, quizás puedes pensar en algún joven o alguna persona que está en un trabajo que es objeto de burla. Entonces, ora por aquella persona. O los jóvenes que conocéis que dentro de pocas semanas, después de estas semanas de agosto van volando, que cuando empiezan el nuevo curso, que tengan corazones firmes para ser Danieles, de ser firmes en su decisión de seguir al Señor y no importa la burla. Esos son los versículos 1 al 3, pero los versículos 4 a 5 encontramos la solución. La solución de esta cuestión de burla es la oración. Nehemías no respondió a los enemigos criticándoles a ellos o llamándoles, sino llevó la situación a Dios en oración. Clamó: oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio. Entonces la solución a la burla es orar por nosotros y orar también por ellos. Pero la respuesta sabia ante la oposición es simplemente la oración, no la confrontación carnal. Y de todos modos, Proverbios capítulo 15, versículo 1, nos dice en forma muy clara de que la respuesta pacífica entonces apaga la ira. Nehemías estaba frustrado. Descarga su frustración delante de Dios, no delante de los hombres. Era el líder, entonces tenía que tener cuidado, porque los otros podían prestar atención y podían ir imitándole. Y entonces no descarga su frustración a los hombres, sino en secreto, delante de Dios. Porque es Dios quien defiende a su pueblo. Quizás nosotros, aún mientras estoy hablando, tenemos que pedir perdón por las ocasiones en las cuales hemos reaccionado mal ante una situación incómoda. Lo que sí tenemos que ir haciendo es llevar nuestras luchas y nuestras cargas al Señor. Ahora, a la vez, tenemos que ir pidiendo discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. A veces sí, tenemos que hablar y contestar la burla en oración delante del Señor y tener el corazón firme, y otras veces simplemente callar. Eso es lo que el Señor hizo en aquella mañana tan terrible en que los soldados hacían burla del Señor. Entonces era como aquella oveja que se calla, aunque van quitándole toda la ropa de la oveja. Versículos 6 al 9, la lucha.
A pesar de la oposición, el pueblo trabajó con ánimo y el muro fue edificado hasta la mitad, tal como nos estábamos pensando el viernes pasado. Pero los enemigos conspiraron para atacar Jerusalén y crear confusión. Nehemías y el pueblo oraron otra vez. Es curioso al ir leyendo el libro de Nehemías las veces en que él ora, o por lo menos se menciona la oración. La obra de Dios avanza, pero la oposición también se intensifica. Y esto se encuentra con más claridad en distintos países. En la India, estaba leyendo hace unos días, en que había una boda de unos evangélicos, y otros interrumpieron la boda y empezaron a matar a la gente. Y cuando pidieron ayuda a la policía local, lo dejaron. La obra del Señor avanza en la India y en otras partes también. Nosotros en este momento en España no estamos recibiendo oposición a nivel oficial. Pero lo que encontramos en el caso de Nehemías, la oración y la vigilancia deben ir a la mano. Oraron, pero también tenían sus armas para protegerse. Por lo tanto, tenemos que orar con perseverancia en medio de las luchas. Y podemos pedir ahora por miembros de nuestra iglesia que sabemos que están pasando mal. Piensa en alguien en la iglesia que está pasando por problemas. Problemas pueden ser físicos o emocionales o económicos o laborales. Piensa en alguien. Ahora, eleva a aquella persona al Señor en oración, mencionando su nombre y su circunstancia. Y podemos ir pidiendo que no sean tentados de dejar de seguir al Señor, sino que sean perseverantes. Tenemos que pedir por nosotros, que seamos vigilantes nosotros espiritualmente, sin bajar la guardia, porque Satanás en cualquier momento quisiera hacernos daño. La lucha, versículos 6 a 9. Esta lucha, entonces la respuesta era la oración y pusieron guardia. Pero los versículos 10 a 13 es otro problema, la quinta columna. O sea, los propios judíos empezaron a desanimarse. Mira lo que dicen: las fuerzas de los que están ayudando en todo este trabajo se han debilitado y llegan al punto de decir: no podemos edificar el muro. Desanimados. Y dicen: no podemos seguir. Incluso hubo temor de ataque desde dentro, además de desde afuera, también desde dentro. Piensa en alguien en la iglesia o alguien que conoces, un creyente, que ya está cansado, quizás desanimado, sus fuerzas se han debilitado y están diciendo: no podemos seguir. Es una lástima, habían edificado hasta la mitad y decir: no podemos seguir. ¿Cómo tenemos que ir orando los unos por los otros? Quizás conoces la persona que tienes delante o la persona que tienes detrás, sabes su nombre, pero quizás no sabes toda la lucha que tienen. ¿Cuánto tenemos que ir orando los unos por los otros?
A veces la mayor oposición no viene de afuera, sino del desánimo interno, el cansancio, el temor y hasta la incredulidad son armas poderosas del diablo. Nehemías responde con estrategia y refuerza los puntos vulnerables. Tenemos que orar por nuestra congregación para que no se desanime. Podemos ir diciendo, Señor, ayúdanos a ir guardando la unidad y la confianza mutua, especialmente en tiempos difíciles o tiempos importantes. Efectivamente, estamos viviendo tiempos importantes como iglesia. Si nuestro hermano Nahum y su esposa están pensando de venir y ser él como responsable en pastor de jóvenes, ¿cómo tenemos que ir orando? Porque si el diablo puede adivinar que el Señor está en el proceso de bendecirnos, entonces siguiendo la orientación del capítulo 4 de Nehemías, Satanás querrá hacer todo lo posible para romper la unidad, romper nuestra armonía. Llegamos al versículo 14, entonces, el enfoque. Nehemías anima al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Y entonces lo que él hace es no simplemente ir diciendo, nosotros podemos organizarnos bien, una buena estrategia. Este no es su enfoque. Sí, hay una estrategia, vamos a ir orando y vamos a ir con las armas en las manos. Pero, ¿qué hace? Acordaos del Señor, grande y temible. Ha sido tan apropiado este último himno que hemos estado cantando. Tenemos que acordarnos del Señor, acercarnos a Él. Él sigue estando en el trono. Y debido a esto, podemos seguir adelante, animándonos a nosotros mismos y animando a los demás. El secreto es enfocar la mirada en Dios, no en los problemas. Si el Señor nos va a bendecir a través de Nahum, tenemos que esperar, o por lo menos no sorprendernos si hay problemas. Satanás quisiera hacer todo lo posible, pero lo que Nehemías nos dice, el enfoque es: acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Vale, esa es la situación de Nehemías allí. Nosotros no tenemos que pelear contra nadie físico, pero nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Es por esto que el culto de oración es tan importante en la vida de la iglesia. Es por eso que tenemos que ir cubriendo todas las actividades de la iglesia en oración, cada departamento. Tenemos que ir cubriendo los cultos de oración los domingos, por los que están en la plataforma, por los que predican, por los niños y los maestros de escuela dominical. Tenemos que ir cubriendo todo en oración. El enfoque es: acordaos del Señor grande y temible. El secreto es enfocar nuestra mirada, no en los problemas que podemos tener, sino en Dios. Nehemías les recuerda por quienes están luchando: familia, hermanos, pueblo. La visión de quién es Dios y lo que está en juego renueva el valor y la confianza y el entusiasmo. Por lo tanto,
Vamos a ir orando personalmente para mantener nuestros ojos puestos en Cristo, en Dios. Si ponemos nuestros ojos, nuestra atención en lo que otros seres humanos aquí en la plataforma hacen o dejan de hacer, iremos mal. Si ponemos nuestros ojos en lo que otros miembros de la Iglesia pueden hacer o no hacer, un domingo por la mañana, antes del culto, después del culto, vamos mal. Venimos para adorar al Señor y aprender de Él. Por lo tanto, vamos a interceder también por nuestras familias. Mientras hablo, ora por tu familia. Marido, mujer, hijos, hermanos. Ir orando por ellos. Hombres, como cabeza de familia, ¿estáis orando? ¿Estáis protegiendo tu familia en oración? Gracias al Señor por todo el ministerio de las mujeres. Pero hablando de los hombres, ¿estáis protegiendo tu familia en oración? ¿Por intercesión por tu familia? Vamos a ir orando por nuestra iglesia para seguir adelante con valentía. Resumen, Nehemías capítulo 4, por lo menos estos primeros 14 versículos, nos habla, nos enseña que siempre habrá oposición a la obra de Dios. Si no hay ninguna oposición, algo anda mal. Si no hay ninguna dificultad, algo anda mal. Porque significa que Satanás o nos ve dormidos o él está dormido. No, siempre habrá oposición, siempre habrá dificultades. Y es por eso que necesitamos orar y ir cubriendo toda la iglesia y todo en oración. Y vamos a ir recordando que el Señor nos da los recursos espirituales para vencerle. Sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz, hay poder. Entonces, oración, vigilancia. No estamos luchando contra sangre y carne. Ánimos. Y el enfoque correcto. Estamos viendo su grandeza. No dejemos que el enemigo robe nuestro propósito. Estamos viviendo por Él y trabajando por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ahora seguimos adorando al Señor. Quisiera que iniciáramos estos bloques de oración. 2 o 3 de nosotros que pudiéramos dar acción de gracias al Señor por lo que hemos escuchado. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dad gracias en todo. Ahora hemos escuchado la meditación, expresamos 2 o 3 acción de gracias al Señor.